documento muy interesante encontrado en las redes sociales sobre la diferencia entre ética y moral, que trata precisamente sobre la conceptualización y sobre lo que se ha creído sobre la ética y la moral. Plantea que se diferencia en que la ética es el estudio filosófico y científico de la moral y es teórica, mientras que la moral es práctica. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía, y en cambio la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado. Plantea que la moral viene del latín mos, que significa hábito o costumbre, y ética del griego ethos, que significa lo mismo. Sin embargo, en la actualidad han pasado a significar cosas distintas y hacen referencia a ámbitos o niveles diferentes. La moral tiene que ver con el nivel práctico o de la acción, la ética con el nivel teórico o de la reflexión. Moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos de hacer en una situación concreta. Es como una especie de brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir, dirige nuestras acciones en una determinada dirección. La brújula nos indica el camino. En la vida hay que intentar no perder el norte. Plantea. La ética es la reflexión teórica sobre la moral. La ética es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. Concluye que moral y ética se plantean cuestiones distintas. La moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción y trata de responder a las preguntas: ¿qué debo hacer? La ética con el nivel teórico de la reflexión y trata de responder a preguntas del tipo: ¿qué es moral? ¿Cómo se aplica la reflexión a la vida cotidiana? Entonces, diferencia entre ética y moral. El uso de la palabra ética y la palabra moral están sujetos a diversos convencionalismos y que cada autor, época o corriente filosófica las utiliza de diversas maneras. Pero para poder distinguir será necesario nombrar las características de cada una de estas palabras, así como sus semejanzas y diferencias. Sobre las características de la moral, plantea: la moral es el hecho real que encontramos en todas las sociedades, un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. Sobre la ética, es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas. Es un conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. Las semejanzas y diferencias entre ética y moral, los puntos en los que confluye, tienen que ver en los dos casos, que en los dos casos se trata de normas, percepciones y el deber ser. La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Los puntos donde no se encuentra que difieren: la moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal en una interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y su propia elección.
La moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde sí misma, conciencia y voluntad. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. Es decir, en las normas morales destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión de un sujeto.